Cordial saludo, profesora y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Ingrid Rangel y quien les habla Franklin Bernal. Y en el día de hoy les vamos a explicar y contar sobre los ecosistemas acuáticos continentales colombianos. Bueno, empecemos por saber qué es un ecosistema acuático. Entonces recordemos que un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos y un medio que se compone de factores químicos y físicos que interactúan entre sí. Entonces, en el caso de los ecosistemas acuáticos, el medio predominante es el agua, donde las especies generan relaciones entre ellas y con el ambiente, y de esto depende su supervivencia y la salud del ecosistema. Entonces, como dato, recordemos que el agua cubre el 70% de la superficie terrestre y aproximadamente el 2,5% de esta es agua dulce y solo el 1% es agua potable. Entonces, en función de esto, existen dos tipos de ecosistemas acuáticos, que el primero serían los ecosistemas de agua marina o costeros, que son los de agua salada, y los ecosistemas de agua no marinos o continentales, que son los de agua dulce. Entonces, los ecosistemas marinos comprenden las aguas con alta concentración de sales, es decir, más o menos entre 35 y 45 gramos de sal por litro de agua. En este grupo se encuentran los mares, océanos, marismas, arrecifes de coral, entre otra gran variedad. Y también tenemos el agua salobre, que se encuentra en el ecotono, entre el agua salada y el agua dulce, que tiene de concentración entre 5 y 30 gramos por litro de, de sal, ¿no? Y esta la encontramos principalmente en los estuarios, que son como el tramo de un río que es muy ancho y que tiene un gran caudal, que ha sido invadido por el mar, debido a la influencia de mareas y el hundimiento de las riberas. Es como esa zona de transición entre donde se encuentra el agua salada y el agua dulce. Y también tenemos pues los ecosistemas de agua dulce, que son cuerpos de agua pues con poca salinidad, es decir, una concentración menor a 5 gramos por litro. Y aquí se encuentran los humedales, los pantanos, las ciénagas, que pueden aparecer y desaparecer según pues, las temporadas climáticas. Y además, en este tipo de ecosistema se puede dividir en dos categorías principales, ¿no? Que serían los sistemas lóticos y lénticos, donde lótico hace referencia al movimiento de las corrientes y léntico a aguas estancadas. Pero mi compañera más adelante va a aclarar mejor estos conceptos. Entonces nosotros nos vamos a centrar en Colombia, que sabemos que cuenta con una mega diversidad de especies y ecosistemas. Pero también es pertinente agregar que Colombia ocupa el séptimo puesto en la clasificación mundial de los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos renovables, después de Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia y China, a pesar de ser el más pequeño de estos 7 países. En cuanto a su posición continental, se estima que la oferta hídrica de Sudamérica es aproximadamente 17.000 kilómetros cúbicos por año, de los cuales cerca del 13% corresponden a Colombia, y esto lo deja en la segunda posición detrás de Brasil, quien cuenta con casi la mitad de toda la oferta hídrica suramericana. Entonces nos vamos a centrar en los ecosistemas de agua dulce, y Colombia cuenta con todo tipo de estos, ya que tiene diversidad de ríos, lagos, lagunas, pantanos, humedales y ciénagas. Bueno, como ejemplos representativos en Colombia tenemos los humedales, que según la Convención de Ramsar, un humedal se define como extensiones de marisma, pantanos, turberas, cuerpos de agua de régimen natural o artificial, permanentes o pues temporales, estancados, corrientes, dulces, salobres y saladas, incluyendo las áreas de aguas marinas, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Pues el más representativo en Colombia sería el Caño Cristales, que queda en el departamento del Meta, conocido como el Río de los Cinco Colores, considerado el río más hermoso del mundo.
donde en sus aguas transparentes se observan plantas acuáticas, a su alrededor hay sabanas rocosas y un bosque húmedo. Una laguna es una acumulación de agua de una profundidad menor a la de un lago. La profundidad promedio de un lago es de 42 metros, mientras que la de una laguna es en promedio de 15 metros. Se forman habitualmente por la existencia de un terreno hundido y la presencia de lluvias o la influencia de los ríos. En algunos casos, las lagunas también se forman de manera artificial debido al actuar de la mano del hombre y esta circunstancia se debe a distintas actividades económicas como por ejemplo la necesidad de crear un reservorio de agua para los cultivos o generar energía hidroeléctrica. En este caso tenemos la laguna del Otún, que es perteneciente al Parque Nacional Natural de los Nevados. Este es un ecosistema de páramo. Esta laguna está formada por la acción volcánica y glaciar y es alimentada principalmente por los deshielos del Nevado de Santa Isabel. Buen día para todos. Entonces, yo voy a continuar con la temática hablando de lo que son los sistemas lóticos y los sistemas lénticos. Entonces, existen dos tipos principales de sistemas acuáticos, dependiendo de si sus aguas están en movimiento o en calma. Los ecosistemas lóticos, también conocidos como ecosistemas ribereños, son aquellos cuyas aguas están fluyendo siempre, a excepciones de cuando hay época de sequía grave en la que se reduce este movimiento, pudiendo desaparecer todo. Los ecosistemas lóticos son sistemas de agua que fluyen de manera rápida en una única dirección, incluyendo cualquier cuerpo de agua en movimiento, em, como ríos, arroyos, manantiales, canales, etcétera. A continuación, vamos a especificar lo que son las características de los sistemas lóticos. Entonces, las características es que durante todo el recorrido de sus aguas llevan material disuelto, es decir, materiales de la carga de sedimentos que va en disolución. Suelen ser iones procedentes de desgastes químicos del sustrato. Sus aguas tienen cierto grado de turbidez, entendiendo esto como la cantidad de opacidad que tiene, la cual puede venir determinado por la cantidad de arcilla, arenas, barros, bacterias, diferentes microorganismos o precipitados químicos que esto tenga presente. Si tiene mucha turbidez, será difícil de ver a través del agua y si la turbidez es baja, serán transparentes. También, como otra característica muy importante, tienen una progresión longitudinal de temperatura. La temperatura tiende a aumentar a lo largo del recorrido del sistema. Cuando menor es el río o el arroyo, mayor es la variación de temperatura y más rápida es la respuesta a las fluctuaciones ambientales de temperatura. A medida que aumenta el volumen del agua con el recorrido del río o el arroyo, este se hace mucho más constante y el rango de variación de la temperatura obviamente disminuye. También contienen gases atmosféricos y de hecho presentan alta concentración de oxígeno, especialmente en las zonas de mayor movimiento de agua y cuando la temperatura es menor, ya que con el aumento de la temperatura disminuye la cantidad de los oxígenos disueltos. Generalmente, los ecosistemas lóticos dan cobijo a una gran biodiversidad, como son los insectos, por ejemplo, efímeros o biopsíperos, peces, lo que son truchas, anguilas o mamíferos, como lo son las nutrias o los castores. Los ecosistemas lóticos se caracterizan por tener dos tipos de zonas, las rápidas y los remansos. Las zonas rápidas son áreas donde el agua fluye de manera tan rápida que lleva la mayoría de sedimentos en disolución o suspensión, mientras que en las zonas de remanso son partes más profundas del río donde disminuye la velocidad de corriente de agua y los sedimentos transportadores tienden a depositarse y acumularse en el lecho. A continuación,
vamos a ver algunos ejemplos de los ecosistemas lóticos y pues de sus características. Algunos de estos ecosistemas, los ejemplos son cualquier ecosistema que presente agua en movimiento, como es el caso de los ríos, los arroyos y las manantiales y los canales, como ya lo había mencionado. Como es el ejemplo de los ríos y arroyos, las aguas de los ríos y los arroyos siempre están fluyendo en constante movimiento, lo cual hace que tanto las plantas como los animales que habitan en ellos estén mejor adaptados y estas condiciones de agua en movimiento, como es el caso de los salmones. También hay otro ejemplo de ecosistema de lo que son los manantiales, que son zonas en las que el agua subterránea se ve expuesta, generalmente fluyendo desde la superficie terrestre. El agua de estos manantiales proviene de acuíferos o de manto freático y puede haber viajado largas distancias desde su punto de origen hasta que fluyen externamente. Existen dos tipos de manantiales y sus aguas pueden variar en la calidad. Lo hay potables y no potables. La cantidad de iones que contienen depende del transcurso seguido y de las condiciones geológicas de acuíferos de la cual procede el manantial y depende de su temperatura. Además, los manantiales pueden ser eh, que perennes y emergen de manera estacional o efímeros y presentan intervalos a lo largo del año en los que emergen de manera errática. Bueno, ya expuesta la anterior temática, ahora seguimos con lo que corresponde a los sistemas lénticos. Entonces, los ecosistemas lénticos son aquellos sistemas acuáticos de agua dulce que debido a su estructura cerrada y a que sus aguas permanecen estancadas, se trata de sistemas acuáticos interiores en los que no se da ningún flujo de agua corriente en sus aguas. A lo largo del ciclo de la vida de los ecosistemas lénticos va disminuyendo poco a poco su profundidad hasta llegar a desaparecer en el momento en el que además cuentan con una abundante vegetación, cuando persisten las sequías, cuando duran meses el verano, muchos ecosistemas lénticos pueden llegar a secarse, debido a que el agua de la lluvia es la única fuente de ingreso. Estas aguas también les permite ser renovadas, pero igual se estancan. En todos los ecosistemas lénticos podemos distinguir tres zonas bien marcadas, lo que es la zona litoral, que es el área más cercana en la región terrestre con una cantidad de especies de flora y fauna, muy poca profundidad y recibe gran cantidad de luz solar. Los seres vivos que habitan en estas zonas del ecosistema léntico tienen una gran cantidad de oxígeno y nutrientes a su disposición, favoreciendo así el dinamismo y los que lo caracteriza como su litoral. Continuamos con la zona limítica que se sitúa en el centro del ecosistema, siendo la región intermediaria en los que habitan la mayor cantidad de peces que constituye el ecosistema léntico. Seguido de la zona profunda que apenas cuenta con luz solar y se caracteriza por los sedimentos que son depositados en el fondo y por la presencia de algunos peces y moluscos, pues esto es lo que lo hace ser una zona profunda. Los diferentes ecosistemas lénticos presentan diferencias en cuanto a su profundidad y dimensiones, lo cual al mismo tiempo está directamente relacionado con la cantidad de biodiversidad que estos albergan. Entonces, como anteriormente, vamos a ver algunos ejemplos de lo que son los sistemas lénticos. Entonces, tenemos lagos y lagunas, que son ecosistemas lénticos más representativos y cuentan con una gran extensión mediana o grande, así como su profundidad puede llegar hasta alcanzar los 2000 metros de profundo. Seguimos con lo que es los humedales y pantanos.
que estos se caracterizan por ser muy poco profundos, lo cual está directamente relacionado con la gran cantidad de especies vegetales que albergan, así como anfibios y reptiles. Estos también ecosistemas pueden ser creados por humanos con el objetivo de almacenar agua en estructuras cerradas para un fin en concreto, puede ser como cría de peces o algo así. Tenemos también lo que son eh, los charcos, que son ecosistemas acuáticos con aguas estancadas de menor tamaño. Estos ecosistemas son ideales para proporcionar agua a animales de diversos grupos que se encuentren pastando, sobrevolando o simplemente recorriendo el charco a su alrededor. Tenemos ecosistema que desde mi perspectiva puede ser algo muy lindo y estos son los esteros. Y estos ecosistemas tienen la apariencia de un pantano de gran tamaño y se forma normalmente debido al desbordamiento de algún río, alguna laguna durante meses de invierno o fuertes lluvias, quedando las aguas estancadas en las áreas planas que constituyen el estero. Para concluir nuestras dos temáticas, les voy a resaltar unas diferencias entre los ecosistemas lénticos y los ecosistemas lóticos. Entonces, las principales diferencias de estos sistemas son su movimiento o su comportamiento y sus zonas o partes principales en las que se dividen, como el comportamiento de los ecosistemas, como hemos ido discutiendo a lo largo de la exposición. Su principal característica son siempre las aguas estancadas o las aguas que no tienen ningún tipo de flujos o corrientes. En contraposición, las aguas de los ecosistemas lóticos son de gran dinamismo y característica por fluir en una dirección principalmente. También como principal diferencias, hemos visto cómo los ecosistemas lénticos presentan tres zonas en su estructura: litoral, limética y profunda, mientras que los lóticos están constituidos por una zona de rápido de corrientes de agua muy rápidos que impiden la deposición de un material en estas áreas inferiores, y las zonas de remanso situadas en la profundidad, con corrientes de agua de mayor latitud y en las que se acumulan diversos sedimentos, como por ejemplo el limo. Ahí en nuestra imagen observamos que mientras en lénticos hay aguas estancadas, en los lóticos hay aguas en movimientos. Mientras en los lécticos resisten mejor la sequía, en los lóticos se evaporan fácilmente en épocas de sequía. En los lénticos son más profundos, en los lóticos son más superficiales. En los lénticos tardan más en congelarse y descongelarse, y en su oposición se congelan y se descongelan con facilidad. En los lénticos, lagos, lagunas, estanques, humedales y pantanos, y en los lóticos, ríos, arroyos, riachuelos, canales y manantiales. Pues aquí culmina nuestra exposición. Espero que nos hayan entendido perfectamente la temática, esperando su buena aceptación de lo que fue nuestro tema de la exposición. Muchísimas gracias.